La adoración a Jehová trae sanidad. Es el título del temario que vamos a compartir con cada uno de ustedes en esta hora. Después de esta hermosa parte especial, estaremos con ustedes. Bien, vamos a compartir con cada uno de ustedes este temario titulado La adoración a Jehová trae sanidad. Marcos capítulo 8, verso del 1 al 4. Señor, te damos gracias infinitas en esta hora. Nos depositamos delante de tu presencia para que tú tomes el control en esta hora y que por tu palabra algún amigo o amiga que nos va a escuchar pueda ser liberado por el poder de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.
Señoras y señores, amigas y amigos, una hermosa historia en 4 versos. Marcos capítulo 8, verso 1, dice: después que él hubo dejado o bajado de la montaña, grandes muchedumbres le siguieron. Específicamente, ¿cuál montaña es la que se refiere Marcos? Y eso lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 15, verso 32 al 39. Nada más y nada menos, donde se realizó el milagro de los panes y los peces, la alimentación de los 5,000. Y es ahí justamente donde el Señor enseñó a través de la predicación titulado El pan de vida. Se estima que esto aconteció en la primavera del año 30 en la época de Cristo. Y así avanzamos al verso 2. Y dice: y miré, y un leproso se acercó y se puso a rendirle homenaje, diciendo: Señor, si tan solo quieres, puedes limpiarme. Y Lucas, escritor y doctor, nos lo cuenta de la siguiente manera. En otra ocasión, mientras Jesús estaba en una de las ciudades, mira un varón lleno de lepra. Cuando alcanzó a ver a Jesús, este cayó sobre su rostro y le rogó diciendo: Señor, si tan solo quieres, puede limpiarme. Mientras Mateo habla sobre el término homenaje al momento que el leproso se acerca a Jesús, Lucas lo narra de la siguiente expresión: inclinó su rostro y le rogó. Pero las dos conclusiones nos llevan a pensar que este hombre leproso vino en adoración ante Jesús. La expresión homenaje lo que quiere decir que este leproso se acercó y le adoró, muy distinto al significado de necesidad. De manera que este leproso lo primero que hace es acercarse, y lo siguiente que hace es adorarle. ¿Cuál fue su logro? Llamó la atención de Jesús, porque según su enfermedad, su condición, lo primero que él debió presentar fue su situación. Pero lo primero que este leproso hace, y lo enseña el relato de Marcos, es que se acerca y le adora. Luego le presenta la condición. Y aquí es donde yo menciono que hay una perla. Perla es una enseñanza. Que si nos acercamos en adoración, atraemos la atención de Jesús. Primer principio: entrando en la atmósfera de adoración, tú sales de la condición natural. Me explico. O más bien pregunto: ¿quién atormentado puede adorar? Pero la adoración que atrae la atención a Jesús es la que se produce acercándonos a Él confiadamente. Y usted me pregunta: pero el hombre está enfermo. Y yo le responderé: sí, precisamente fue su condición lo que permitió que él se acercara confiadamente en adoración a Jesús.
A diferencia de nosotros, que muchas veces nuestra condición impiden acercarnos confiadamente y muchas veces ni adoramos. Y yo pregunto, entonces, ¿cómo recibiremos? ¿Qué es adoración? Si lo buscamos en un diccionario, encontrarás una respuesta secular donde se define como culto o reverencia a un ser u objeto que se considera divino. Pero si escudriñamos esta respuesta en un ámbito espiritual, adoración es reverencia que se rinde a Dios por sus obras. Salmos 92, 1 al 5. Y por ser quien es. Salmos 100, 1 al 4. Se expresa mediante oración. Génesis 12, 8, Nehemías capítulo 9. También como sacrificio. Génesis 8, 20. Como ofrenda. Génesis 4, 3. También como alabanza. Segunda de Crónicas 7, 3. Y Salmos 29, 1. En canto. Salmo 66, 4. En meditación, Salmo 63, 5. En temor, Salmos 96, 9. En ayuno, Nehemías capítulo 9, verso 1 al 3. En acción de gracias, segunda de Crónica 30, 21. Y sobre todo inclinación, Salmo 95, 6. Y servicio, Deuteronomio 11, 13. Estos dos últimos conceptos se expresan en hebreo y en griego con palabras que también significan adoración. De modo que no se distingue entre servir y adorar, ni entre inclinarse y adorar. De manera que este hombre, en su condición que llevaba, lo primero que hace es llamar la atención de Jesús en un acto de adoración. Luego le presenta la petición. Y cuando todo esto esté por encima de cualquier situación o condición que estemos enfrentando, estaremos acercándonos confiadamente en adoración a Jehová. Y les pregunto, siendo así, Él nos dará lo que necesitéis o faltara. Claro que sí. Vamos a un momento a la condición del leproso, que se encontraba a los alrededores del pie de la montaña. Su condición, amigos y amigas, era lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa, contagiosa, producida por el bacilo de Hansen. No obstante haber sido una enfermedad endémica en el Oriente, es muy dudoso que las diversas enfermedades que la Biblia menciona como lepra sean la misma y específica enfermedad que hoy conocemos con este nombre. La enfermedad bíblica que causa el emblanquecimiento y deterioro de la piel, por ejemplo, es la que hoy conocemos como psoriasis. Además, desde el punto de vista médico y en la Biblia se torna más confuso el concepto sobre la enfermedad de la lepra, por cuanto el término hebreo texaraat, que se traduce lepra, el texaraat significa igualmente, por otra parte, con este término hebreo se designan diversas manchas o moho o manchas en las paredes de la habitación, según Levítico capítulo 14 versos 33 al 45. Seguramente por el salitre, ya que esta ciudad estaba muy cerca del mar. Ahora quiero hacer semejanza, quiero hacer una semejanza por la expresión inmundicia. Ayer tratábamos el tema acerca de aquella mujer que padecía del flujo de sangre. E hice mención de su segunda enfermedad. La primera era el flujo de sangre y la segunda enfermedad era el rechazo. El mismo caso de este leproso, porque el paralelismo aquí es inmundo. Decía estar totalmente apartado de la sociedad,
la inmundicia, estar inmundo, olvidado por sus familiares, ligado con otros semejante a él, donde en ese habitar carecía la esperanza, por la sencilla razón de que no había un tratamiento para esto, más ver a otros como su carne podrida, sufrían y podían ver la muerte de otros, y estar en turno en semejante condición no era muy fácil. Pero este leproso me llama la atención. Para mí, en medio de su situación, adoraba este leproso a Jehová. En medio del dolor, adoraba este leproso a Jehová. ¿Por qué aclaro? ¿O por qué digo esto? Por la sencilla razón de su actitud que él toma para acercársele a Jesús confiadamente. Ahí está el secreto. Si usted observa el texto, Jesús no estaba solo. Estaban con él sus discípulos y una gran multitud, similar a la mujer del flujo de sangre. ¿Cuál es la perla aquí? Me refiero, ¿cuál es la enseñanza? La multitud, escucha bien, querido amigo y querida amiga, la multitud no va a determinar tu decisión. Tu actitud estarán por encima de las decisiones de las multitudes cuando vamos en busca de nuestro milagro. Si este hombre, querido amigo y querida amiga, se detiene a mirarse sin poner la mirada en Jesucristo, muere de lepra. Si este hombre se hubiese quedado con los que se quejaban, muere de lepra. Si este hombre se hubiese quedado pensando solo en el rechazo, muere de lepra. Ni siquiera pensó en el riesgo de morir apedreado por acercarse a Jesús en medio de la multitud. Únicamente lo sanó y lo salvó Jesús. ¿Por qué? Porque este hombre se le acercó confiadamente en adoración. Ahí está el secreto. Entonces Jesús puede declarar en esta hora que Jesús recompensa la verdadera adoración. Fíjese en el verso 3. Dice Mateo, de modo que extendiendo la mano, ¿quién? Jesús le tocó diciendo, quiero, sed limpio. Inmediatamente quedó limpio de la lepra. De manera que cuando Jesús vio el acto de este hombre en semejante condición, este hombre adorándole en medio de un dolor, cuando este hombre le hace la petición, Jesús le plació. Y este término limpiar o limpio es del el verbo hebreo taer o ref, que estar limpio o puro. La raíz de este vocablo aparece más de 200 veces en varias formas, verbos, adjetivo, nombre. Nota cómo también Marcos, refiriéndose al verso 3, de modo que extendiendo la mano, mira cómo Marcos nos los explica. Marcos capítulo 1, verso 41, dice, con esto, o sea, cuando Jesús vio la actuación de este hombre, él se enterneció. Oye, qué hermosura. Y extendió la mano, Jesús, y lo tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. ¿Cuál fue una de varias demostraciones que hace Jehová Dios a Moisés en el llamado en medio de la zarza en el monte Horeb? Fíjense, no quiero desligar el tema, pero este verso abre un telón y declara algo extraordinario con respecto a la lepra. Fíjense que cuando Jehová Dios, a través de la zarza, en medio de la zarza, está hablando con Moisés, una de las demostraciones que hace Jehová Dios es que Moisés entra su mano en su lienzo, en su vestido, y sacara la mano, y cuando Moisés la sacó llena de lepra. ¿Qué significa esto? ¿O era que Jehová Dios estaba haciendo una representación de que en un futuro la lepra iba a ser la enfermedad
tan terrible que solamente por medio de un milagro podía ser curada. Ahora fíjate cómo Jehová Dios, el Todopoderoso, en el verso 7 del capítulo 4 de Éxodo, le dice, después de eso, vuelve tu mano al pliegue superior de tu prenda de vestir, de modo que él volvió la mano al pliegue superior de su prenda de vestir, y cuando la sacó del pliegue superior de su prenda de vestir, pues resultó que estaba restaurada como el resto de su carne. De manera que Dios estaba aquí haciendo un milagro extraordinario, y también en Jesús y el leproso, lo mismo que ocurrió en aquel tiempo con Moisés, así ocurrió con el leproso. Porque la lepra, querido amigo y querida amiga, así como era contagiosa y no tenía cura, así es la representación del pecado. El único que puede curar la sanidad del pecado se llama Jesús. Y por eso es que estamos estableciendo esta diferencia con la conversación que tuvo Jehová Dios con Moisés y la conversación que tuvo ahora Jesús con el leproso y la sanidad. Solamente Jesús es el único que puede curar y sanar la enfermedad de la lepra que representa el pecado. Termino diciendo Isaías 53:4: verdaderamente nuestras enfermedades fueron las que Él mismo llevó, y en cuanto a nuestros dolores, Él, Jesús, lo cargó. Querido amigo y querida amiga, hago un llamado especial en esta hora. Para ti que me estés escuchando, quizás en Estados Unidos, en cualquier lugar que me esté escuchando por esta vía, República Dominicana, esta es la hora de acercarse confiadamente. Esa es la verdadera adoración. Y no importa el problema, la condición, la situación, para Jesús no hay nada imposible. Estaré orando en esta hora. Solamente tienes que levantar tu mano y repetir esta oración de fe para recibir al dador de la vida en nuestras vidas. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra poderosa. Oh Señor, así como se acercó confiadamente aquel leproso, así queremos acercarnos confiadamente ante tu presencia. Mira nuestras quejas, nuestros dolores, nuestras frustraciones, nuestras situaciones. Para ti no hay nada imposible. Señor, nos depositamos ante tu presencia. Perdona nuestros pecados. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. En tu nombre, Jesús. En el nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús.